Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Impulso a los pequeños negocios. Las entidades de microfinanzas alcanzaron una cifra superior a los 10 billones de pesos en desembolsos para los negocios del país. Esta noche nos acompaña María Clara Hoyos, presidenta de ASO Microfinanzas, para explicar detalles de este muy positivo reporte. Cotización del café imparable. Tras una racha de precios superior, hoy el grano alcanzó un nuevo nivel en la bolsa de Nueva York, que no se veía desde hace casi 3 décadas. Ya viene Víctor Grosso con los detalles de esta buena noticia. Alta tensión en las universidades. La crisis del ICETEX tiene pensando y haciendo cuentas a los rectores de las instituciones de educación superior. Hablamos con los directivos sobre cómo ven el panorama. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un sector que es clave para apoyar e impulsar a los pequeños negocios de nuestro país. Hablamos de las entidades de microfinanzas, como se denominan aquellos que hacen préstamos enfocados a estos emprendedores. Doctora María Clara Hoyos, presidenta de ASO Microfinanzas, buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. Qué rico poder estar contigo esta noche para conversar sobre estos temas. Muchas gracias a usted por acompañarnos y vamos a hablar de esos micronegocios. Vemos aquí que están incluidos panaderías, ferreterías, tiendas, almacenes, restaurantes. ¿Cuáles otros negocios hacen parte de estos micronegocios, doctora María Clara? Bueno, de estos micronegocios hacen parte una población muy importante, como por ejemplo los negocios por cuenta propia. ¿Quiénes son los negocios por cuenta propia? El plomero, el carpintero, el ebanista. Asimismo, todos estos negocios de subsistencia, como por ejemplo los recicladores, los vendedores ambulantes, y asimismo aquellas que trabajan, hacen por ejemplo costura, trabajan para otros. Entonces es todo un escenario de mucha población colombiana. Estamos hablando de cerca de 5.700.000 micronegocios y negocios por cuenta propia, de acuerdo con las cifras del DANE, que dentro de estos solamente 1.700.000 son formales. Por eso es que es tan importante poder atender a esta población y a estos negocios productivos, donde no es solamente personas que conocen de esa actividad, que les gusta lo que hacen, sino que hay muchos otros que forman parte de este grupo que se quedaron sin trabajo y toman la decisión de montar su propio micronegocio precisamente para arrancar con nuevas alternativas que generen ingresos para la familia y para todo el entorno en el cual están. Ahora hablemos del microcrédito. ¿Qué características tiene? ¿Tasas preferenciales? ¿Montos? Bueno, este es un tema bien importante. Actualmente hay 6 modalidades. Una es microcrédito y la otra son para negocios productivos, que está catalogado entre urbano y rural y depende un poco del monto que se desembolsen. Por eso tenemos estas modalidades en las cuales hay créditos entre 0 y 6 salarios mínimos, urbano y rural. Crédito productivo se llama el que va entre 6 y 25 salarios mínimos, urbano y rural, y el de mayor monto más el microcrédito. Estos son unos temas bien importantes porque se está llegando precisamente a esta población que mencionamos al principio aquí de esta entrevista, con servicios financieros y servicios no financieros. ¿Por qué hago referencia a los no financieros? Porque aquí se tiene una atención personalizada a todas estas microempresas, negocios de la economía popular, desde que son un negocio de subsistencia y poco a poco se acompañan hasta que se convierten en unas microempresas consolidadas y continúan como pequeña, y muchos siguen hacia medianas y grandes empresas. Ustedes entregaron hoy un dato muy importante y es el desembolso de estos microcréditos, 10,2 billones de pesos. ¿Esta cifra qué representa? ¿Un aumento, una disminución en este 2024? En el último trimestre representa un aumento comparado con lo que se venía anteriormente. En lo corrido del año ya estamos en un proceso de recuperación.
Sin embargo, estos desembolsos todavía no hemos llegado a lo que fueron los desembolsos para este periodo del año de antes de pandemia. Por eso el gran reto que tenemos es lograr que todas estas microempresas y micronegocios y negocios por cuenta propia vuelvan otra vez a coger esa dinámica tan importante que tenía nuestro país antes de entrar en el tema de la pandemia. Es decir, comparando cuántos micronegocios se beneficiaron antes de pandemia y cuántos van en este 2024. En este 2024 estamos atendiendo cerca de 2.800.000 micronegocios ubicados en los 1.104 municipios colombianos. El número está reducido porque hubo muchos que a raíz de la pandemia tuvieron que cerrar sus negocios por tema de la pandemia y los montos por deudor se han incrementado y como les decía, el gran reto es poder generar nuevas empresas porque es importante analizar que el microcrédito es anticíclico, es decir, cuando la situación económica en general está difícil, empiezan a generarse estos micronegocios que son los que empiezan a jalonar precisamente la economía en el país. En la medida que el microcrédito demanda materias primas, demanda muchos temas, la pequeña empresa crece y así se forma una cadena de crecimiento económico y esto lo hemos analizado en Colombia durante todos los 30 años que lleva la industria microfinanciera en Colombia. ¿Qué tipos de micronegocios acceden más fácilmente a estos microcréditos, doctora? Los de comercio son los que más se presentan en estas características y varía mucho dependiendo de las diferentes regiones. Tenemos unas regiones agropecuarias, caso por ejemplo Nariño, Boyacá, algunas zonas de Antioquia, Cundinamarca, en las cuales el mayor potencial está en el agro y ahí hay un comportamiento bien importante. Depende de los ciclos económicos de las diferentes regiones en las cuales estamos, pero ahí también hay un tema muy importante en el tema de microcrédito. ¿Y en qué municipios o departamentos están accediendo más estos micronegocios a estos microcréditos? ¿Están en cobertura por todo el país? Vemos en algunas zonas rurales. ¿Qué tan fácil es acceder? Bueno, aquí hay dos aspectos. En las grandes ciudades, que son las 6 grandes ciudades, es donde está más concentrado el tema de microcrédito, tanto en número de deudores como en los montos. Aquí hay facilidades en el tema de transporte, de conectividad, etcétera, pero cuando nos vamos yendo a las regiones mucho más apartadas, hay muchas más dificultades. En estas zonas se presenta mucho el tema de autoexclusión. Es decir, esta población que no ha tenido alternativas de crédito y que está muy metida en el gota a gota, siente que su única opción es el gota a gota. Por eso es que los asesores de microcrédito van hasta el sitio en el cual o está la parcela, o está el establecimiento de comercio, o está la tienda, o está la miscelánea, para entender cuáles son sus necesidades, revisar que tengan bien organizadas sus cuentas, que no estén mezclando las cuentas del hogar con las cuentas del negocio, enseñarles o cómo separar esas cuentas, poderles mostrar la importancia del ahorro, la importancia del seguro y la importancia de las transacciones con el objetivo de ir reduciendo precisamente la utilización del efectivo. Y ya para cerrar esta conversación, doctora, hablemos un poco cuáles son las exigencias para estos micronegocios y qué garantías deben presentar y dónde encuentran también las entidades que prestan. Hay un tema muy importante que acabas de tocar y es el tema de las garantías. Nosotros firmamos un convenio con el Fondo Nacional de Garantías. Nuestra gran meta es llegar a 1.900.000 micronegocios de la pura base de la economía popular y ese es el gran reto que tenemos. De manera que compartiendo precisamente con el gobierno a través del Fondo Nacional de Garantías los riesgos que implica atender a estos negocios de la base de la pirámide, podamos llevar a que poco a poco se vayan graduando.
Por ejemplo, un estudio que hicimos con las centrales de riesgo, con TransUnion y Experian, se vio que el 45% de los micronegocios atendidos se pudieron graduar durante los años anteriores como micro y pequeñas empresas. Entonces, esa es la gran tarea que tenemos para poder apoyar precisamente a esta población que contribuye tanto para el desarrollo de Colombia. ¿Y en la página de ustedes pueden encontrar la lista de las entidades? Exactamente, ahí pueden encontrar la lista de las entidades a las cuales pueden acceder, con las cuales se pueden comunicar. Es importante que conozcan del negocio, es decir, que no quieren el crédito para un negocio porque vieron que su vecino le fue muy bien. No, lo importante es que se haga lo que les gusta y lo que conocen. Esa es la mejor forma de poder ser productivos y poder desarrollar con absoluta seguridad y tranquilidad su negocio productivo. Doctora María Clara Hoyos, presidenta de ASO Microfinanzas, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. A ti muchísimas gracias por esta invitación. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere a quienes no afectará la decisión del Reino Unido de exigir visa a los colombianos. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con noticias positivas sobre el café colombiano. Luisa, muy buenas noches para los televidentes que se estarán preguntando, oiga, en Signo Pesos repiten la misma noticia, todas las noches se están hablando del café. Lo que pasa es que en los últimos días el precio interno del café ha superado sus propios récords. Cada día sube y está llegando a niveles impensables y cada día está marcando un nuevo histórico. Las familias cafeteras están muy pendientes de nuestro programa, consultando el precio del café para el día siguiente. Hoy se marca un nuevo récord, está imparable la cotización del café en nuestro país y mañana el precio de referencia en las principales cooperativas será de 2.700.000 pesos por carga en promedio. Ese es el pago que en promedio recibirán las 550.000 familias o las que mañana salgan a vender sus cargas de café, un precio nunca antes registrado. Hace apenas unas semanas estábamos hablando de café en 2.200.000 o 2.300.000 pesos por carga. Y el tema sigue siendo el mismo, una combinación de factores, un dólar caro que se ha mantenido cerca de los 4.400 pesos en los últimos días y también la disparada que ha tenido el café en la bolsa de Nueva York. Hoy llegó a los $3.08 por libra. Este es el precio más alto casi en los últimos 30 años. Entonces, esa combinación de factores allí en Estados Unidos está subiendo porque hay una restricción de oferta, una complicación en la producción de café en países como Brasil y Vietnam. Eso está viéndose reflejado en la bolsa de Nueva York y esa combinación de factores, entre otras cositas por ahí, pues tienen hoy al precio interno del café en nuestro país en máximos históricos también. Que beneficia a más de 500.000 familias caficultoras. Sí, que todavía dependen de los ingresos de este sector y además es muy importante, ¿por qué? Porque el café se está convirtiendo en el gran jalonador de la actividad económica, del crecimiento económico de nuestro país. Bueno, Víctor, muchas gracias por esa buena noticia. Y ahora cambiemos un poco de tema, porque la difícil situación financiera que vive el ICETEX tiene las universidades, tanto públicas como privadas, buscando alternativas para que los estudiantes afectados no frenen sus carreras. Nicole Buitrago nos cuenta qué advierten las universidades y cómo ven el panorama. Para varios rectores de universidades públicas y privadas del país, la falta de recursos en el ICETEX y las demoras en los pagos es una situación sin precedentes. Por ejemplo, para la Universidad La Gran Colombia, los créditos de la entidad representan el 11% de sus ingresos y cubren al 18% de los estudiantes. Este periodo pasado, por ejemplo, la financiación del ICETEX fue de 11.700 millones de pesos. Y si no hay, pues la universidad tendrá que hacer un esfuerzo para buscar por otro lado, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, suspendiendo las clases del semestre porque no hay plata. Advierten que las matrículas y los estados financieros de estas instituciones podrían estar en riesgo si los recursos de educación superior no se priorizan. Buscan alternativas para los jóvenes afectados. Desconcierto total, absoluto, frustración para los estudiantes,
por una indecisión sobre la financiación gubernamental a la educación. Afecta a nuestro patrimonio, afecta a nuestro flujo de caja, pero ante todo hay una situación muy compleja y es el hecho del registro de las nuevas matrículas. La educación superior es una prioridad para los decisores del presupuesto en este país. Ahí está la solución. La solución de corto plazo no es otra que priorizar presupuestalmente la educación. Hoy en el país, cerca del 27% de los jóvenes matriculados en educación superior pagan sus carreras con crédito de ICETEX, es decir, más de 2.475.000 estudiantes. La Contraloría General advirtió que la afectación sería para 332.000 jóvenes, con una reducción del 47% de líneas de crédito y del 33% de recursos para el 2025. Y en este momento, todas las universidades y las instituciones estamos haciendo esfuerzos ingentes para poder acompañar también esta situación fiscal con posibilidades también de no generar crisis en el marco de la educación. Según la Asociación Colombiana de Universidades, las instituciones educativas perderían cerca de 1 billón de pesos por los estudiantes que no van a ingresar en el primer semestre de 2025. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Reino Unido exigirá de nuevo visa para los colombianos que viajen a ese país. La decisión es prácticamente inmediata. Solo se salvarán quienes hoy a las 10 de la mañana ya tuvieran comprado sus tiquetes y que además lleguen a Londres antes del 24 de diciembre a las 3 de la tarde. La medida se adoptó por seguridad migratoria, dado que algunos colombianos llegaron a Londres a pedir asilo de manera irregular, lo que significa un abuso de la buena voluntad de Reino Unido con nuestro país. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.